Bueno, Ada, te voy a leer el cuento, presta atención las pausas que hago, ¿sí? Y vas a ir marcando en tu texto, que ya debes haber leído, las palabras que te llaman la atención, que no has escuchado nunca o que no sepas qué significan. Bien, empezamos. El título de la leyenda es Orfeo y Eurídice. Cuentan las leyendas que en la época en que los dioses y seres fabulosos poblaban la tierra, vivía en Grecia un joven llamado Orfeo, que solía entonar hermosísimos cantos acompañados por su lira. Su música era tan hermosa que cuando sonaba, las fieras del bosque se acercaban a lamerle los pies, y hasta las turbulentas aguas de los ríos se desviaban de su cauce para poder escuchar aquellos sones maravillosos. Un día en que Orfeo se encontraba en el corazón del bosque tañendo su lira, descubrió entre las ramas de un lejano arbusto a una joven ninfa que, medio oculta, escuchaba embelesada. Orfeo dejó a un lado su lira y se acercó a contemplar a aquel ser cuya hermosura y discreción no eran igualadas por ningún otro. «Hermosa ninfa de los bosques», dijo Orfeo, «si mi música es de tu agrado, abandona tu escondite y acércate a escuchar lo que mi humilde lira tiene que decirte». La joven ninfa, llamada Eurídice, dudó unos segundos, pero finalmente se acercó a Orfeo y se sentó junto a él. Entonces Orfeo compuso para ella la más bella canción de amor que se había oído nunca en aquellos bosques. Y pocos días después se celebraban en aquel mismo lugar las bodas entre Orfeo y Eurídice. La felicidad y el amor llenaron los días de la joven pareja, pero los hados, que todo lo truecan, vinieron a cruzarse en su camino. Y una mañana en que Eurídice paseaba por un verde prado, una serpiente vino a morder el delicado talón de la ninfa, depositando en él la semilla de la muerte. Así fue como Eurídice murió apenas unos meses después de haber celebrado sus bodas. Al enterarse de la muerte de su amada, Orfeo cayó preso de la depresión. Lleno de dolor, decidió descender a las profundidades infernales para suplicar que permitieran a Eurídice volver a la vida. Aunque el camino a los infiernos era largo y estaba lleno de dificultades, Orfeo consiguió llegar hasta el borde de la laguna Estigia, cuyas aguas separan el reino de la luz del reino de las tinieblas. Allí entonó un canto tan triste y tan melodioso que movió al mismísimo Carón, el barquero encargado de transportar las almas de los difuntos hasta la otra orilla de la laguna. Orfeo atravesó en la barca de Carón las aguas que ningún ser vivo pudo cruzar, y una vez en el reino de las tinieblas se presentó ante Plutón, dios de las profundidades infernales, y acompañado de su lira pronunció estas palabras: «Oh Señor de las tinieblas, heme aquí en vuestros dominios para suplicaros que resucitéis a mi esposa Eurídice y me permitáis llevarla conmigo. Y os prometo que cuando nuestra vida termine volveremos para siempre a este lugar». La música y las palabras de Orfeo eran tan conmovedoras que consiguieron paralizar las penas de los castigados a sufrir eternamente, y lograron también ablandar el corazón de Plutón, quien por un instante sintió que sus ojos se humedecían. «Joven Orfeo», dijo Plutón, «hasta aquí habían llegado noticias de la excelencia de tu música, pero nunca hasta tu llegada se habían escuchado en este lugar sones tan turbadores como los que desprenden de tu lira.
se desprenden de tu lira. Por eso te concedo el don que solicitas, aunque con una condición. «Oh, poderoso Plutón», exclamó Orfeo, «haré cualquier cosa que me pidáis, con tal de recuperar a mi amadísima esposa». «Pues bien», continuó Plutón, «tu adorada Eurídice seguirá tus pasos hasta que hayáis abandonado el reino de las tinieblas. Solo entonces podrás mirarla. Si intentas verla antes de atravesar la laguna Estigia, la perderás para siempre». «Así será», aseguró el músico. Y Orfeo inició el camino de vuelta hacia el mundo de la luz. Durante largo tiempo, Orfeo caminó por sombríos senderos y oscuros caminos habitados por la penumbra. En sus oídos retumbaba el silencio, ni el más leve ruido delataba la proximidad de su amada, y en su cabeza resonaban las palabras de Plutón: «Si intentas verla antes de atravesar la laguna Estigia, la perderás para siempre». Por fin, Orfeo divisó la laguna. Allí estaba Carón con su barca, y al otro lado la vida y la felicidad en compañía de Eurídice. ¿O acaso Eurídice no estaba allí y solo se trataba de un sueño? Orfeo dudó por un momento y, lleno de impaciencia, giró la cabeza para comprobar si Eurídice lo seguía. Y en ese mismo momento vio cómo su amada se convertía en una columna de humo que él trató inútilmente de apresar entre sus brazos mientras gritaba preso de la desesperación: «Eurídice, Eurídice». Orfeo lloró y suplicó perdón a los dioses por su falta de confianza, pero el silencio respondió a sus súplicas. Y, según cuentan las leyendas, Orfeo, triste y lleno de dolor, se retiró a un monte donde pasó el resto de su vida sin más compañía que su lira y las fieras que se acercaban a escuchar los melancólicos cantos compuestos en recuerdo a su amada. Bueno, ese era el texto. Ahora van las actividades, así que presta atención si necesitas volverlo a leer al cuento después de que yo lo he leído, o si querés volverlo a escuchar, hacelo. Y presta atención a los distintos momentos de la leyenda, ¿sí? Bueno, suerte y espero que te guste la historia y las actividades.